Buenos días muchachas, espero que hayan descansado muy bien este fin de semana y bueno, de antemano una disculpa por lo sucedido con el internet, aunque pues no está en uno. El día viernes ya ven que batallamos mucho, este, cosas de la tecnología, cosas del ser humano que a veces está fuera de nuestro alcance. Seguramente pues por la gran demanda que se tiene ahorita el internet estos días, eh, pues en todo, no nada más en la escuela, ¿no? Sino también en los trabajos, pues también queda al descubierto, queda evidenciado que las compañías de teléfonos, porque son las que brindan el servicio de internet principalmente, ahí por ejemplo en la escuela tenemos tanto Infinitum como Megacable y de las dos no se hizo una. El día viernes, todo el día, toda la mañana estuvimos con ese problema. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a dar un repaso rápido a lo que ustedes me entregaron para dejar en claro qué es la ciencia como tal y ir ya viendo un tema de investigación, más bien para que ustedes vayan pensando que les podía interesar para hacer un protocolo y hacer un pequeño acercamiento muy estructurado a esa problemática. Yo les recomendaría que si ya están trabajando en algo relacionado con la licenciatura, pues para justamente maximizar tiempos, elijan algo que ustedes puedan desde el trabajo estar monitoreando, controlando, aportando datos y que no les quite tiempo o que no les ocupe tiempo después de clase y mucho menos en el trabajo, ¿no? Entonces, para que vayan viendo algo que se pudiera implementar, inclusive, bueno, hoy en día muchos deciden titularse a veces estudiando una especialidad o por Ceneval y es pocos los que se dedican a hacer o optan por tener una tesis, hacer una tesis de investigación, que para la licenciatura de psicología es lo mejor, desde mi punto de vista, claro, ¿no? El generar un conocimiento nuevo. Recuerden que una tesis de licenciatura, estamos hablando que cerca del 50% de lo que ustedes investigan pues se traduce en conocimiento nuevo, ¿sí? Entre un 40 y un 50%. Una maestría, una tesis de maestría, estamos hablando de un 60, un 70%, y de una tesis de doctorado, el conocimiento nuevo que se aporta con una tesis de este nivel, pues ya estamos hablando entre el 70 y el 95%. Entonces, sí sería interesante, ¿verdad? Que fueran trabajando la idea, ¿por qué no? Dejarlo como una posible opción, que el tema de investigación que quieren hacer ustedes, pues sea redituable para una posible tesis, ¿no? Posteriormente, aunque están ustedes en séptimo, todavía les falta y dos cuatrimestres más para concluirlo, ¿sí? Vamos rápidamente a ver el trabajo que ustedes me entregaron, estuve viendo, muy aceptable, muy bien, ¿sí? Tanto de Fátima como de Fernanda. Vamos viendo, ¿no? Rápidamente hice esto para comentarlo básicamente, ¿no? Dice, la ciencia es objetiva, dicho de otra manera, no atiende a juicios, no solo personales, ni se contamina de prejuicios, gustos, preferencias o religiones, ¿no? Y es lo más difícil de entender a veces, ¿no? Para el resto de la gente, que la ciencia no atiende justamente a dogmas. ¿Sí? Hay un conflicto que yo creo que al paso de los siglos se va a ir diseminando entre lo que es la ciencia y lo que es la religión. Hay un trabajo documental, yo lo veo así, que apareció por ahí del año 2005-2006. No sé si ustedes lo han visto, es un entre documental y película. Se llama ¿Y tú qué sabes? ¿No? Bueno, con otra palabrota ahí en medio, ¿no? ¿Y tú qué? Ahí le vamos a poner un timbrido, ¿verdad? ¿Y tú qué sabes? Es un documental muy bueno porque trata de confrontar precisamente lo que es la ciencia
y la religión principalmente, aunque en el video aparecen muchos especialistas entre lo que son filósofos, médicos, teólogos, físicos, no se diga. Estamos hablando de que entramos en una nueva era con la llegada del siglo XXI. Se dispara por todos lados en cuanto a ciencia se refiere, temas acerca de lo que puede perseguir el hombre en cuanto a conocimiento, y eh, pues uno de ellos es justamente, o un campo en el que podemos encontrar unas alternativas impresionantes, pues es la física, y la física cuántica, ¿no? Por eso puse la imagen de este señor de Albert Einstein. Obviamente está caricaturizado, pero esa imagen corresponde a una fotografía que seguramente por ahí la han visto, que aparece así. Él iba entrando a un automóvil y un periodista le toma la foto, le pide que voltee la cámara. Él ya está cansado, fastidiado de dar conferencias acerca de su teoría de la relatividad, que escribe por ahí del año 1904, y hace esos gestos así como diciendo no me molesten, pero a lo que voy es que aunque la ciencia es objetiva, un personaje de este tipo pues la hace ver que también es él como científico que fue, como algo muy amigable, ¿no? En su rostro refleja mucho eso. Es un científico que obviamente salía del paradigma de lo que o del prototipo de científico de la época. Estamos hablando finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, él muere de hecho a mediados del siglo XX en Estados Unidos, pero pues digamos lo que le tocó vivir en su niñez y su juventud, que es lo más impresionante, que luego detona en sus escritos, en sus teorías, pues es justamente en el siglo XIX, ¿sí? Y no por ello, pues deja de ser un ser humano muy carismático, sale del prototipo, les digo, pero a final de cuentas él sabía que la ciencia tiene que ser muy objetiva, no puede atender a dogmas. ¿Sí? Cuando ustedes vieron filosofía seguramente o han visto temas de filosofía durante la licenciatura, que para mí es la mejor materia, afortunadamente tengo años dando también esa materia de filosofía en prepa. Me encanta porque los jóvenes empiezan a descubrir que pueden cuestionarse, que pueden preguntar y dejar un poquito de lado lo que son los dogmas de la religión. No con ello estoy diciendo que sea mala para nada, yo soy creyente, pero invariablemente, queramos o no, la religión nos mantiene con ciertas ataduras a ciertos espacios oscuros de nuestra mente, de nuestro pasado, ¿verdad? De nuestra herencia cultural, que a veces no nos deja avanzar en la ciencia. Eh, por respeto, por tradición, pues seguimos ahí, ¿no? Obviamente. Y en ocasiones, ¿por qué no? Por una fe real, por una fe verdadera. Aunque la verdad he conocido pocas personas, ¿verdad? Que demuestran su fe cuando hablan de religión. Pero, si se fijan, la mayoría de las veces no compagina con la ciencia, precisamente por los dogmas, por esas creencias, por esas verdades absolutas, sí, que a veces en cierta manera te limitan de una manera muy sugestiva, te limitan a pensar y explorar qué hay más allá de la supuesta verdad. ¿Sí? Recuerden a este filósofo, a René Descartes, cuando dice pienso luego existo, pues se refería justamente a la duda, ¿no? Hay que dudar de todo menos de que existes, y cuando dudas de todo es cuando esa duda te va a dejar un hueco, y ese hueco hay que llenarlo con verdades, hay que llenarlo con conocimiento, hay que llenarlo con algo nuevo que te va a llegar, ¿sí?
Si eso nuevo termina siendo lo que ya tenías, no pasa nada, felicidades, pero si ese hueco se llena con algo totalmente nuevo, pues también te habrás enriquecido muchísimo, ¿no? Y eso es parte de lo que la ciencia hace, ¿no? Que al ser objetiva, no acepta como tal verdades absolutas, no acepta dogmas, sino que se va dando justamente. Y en el campo de la psicología, donde ustedes se desempeñan, pues no hay nada escrito, ¿verdad? El ser humano es tan impredecible, es parte de la condición humana, ¿sí? Recuerdo perfectamente, no sé si ustedes vieron la película de El hombre bicentenario con Robin Williams, en una de las escenas en las que él, a final de cuentas, ya le quitaron toda la maquinaria por dentro y fue reemplazado por órganos, aunque artificiales, pues ya iban a tener ahora sí que una caducidad, ya no iba a ser eterno, o no podía pretender ya ser eterno, porque iba a fallar algún día el corazón que tenía, aunque de plástico, los pulmones, el riñón, todo. Y le dice, ¿no? El que le ayuda, bueno, pues, ya eres prácticamente humano porque vas a morir algún día. Y le dice, ¿y cuándo? Le dice el personaje, ¿verdad? Que hace Robin Williams, dice, ¿y cuándo? Como diciendo, ¿cuándo voy a morir? Y el otro, el que le ayuda a convertirse en humano, entre comillas, le dice, puede ser 3 años, 40 años. Dice, quién sabe. Bienvenido a la condición humana. Sí, y es eso, ¿no? En psicología yo creo que ustedes han visto cada caso, sí, que hace referencia justamente a esto, sí. La ciencia es objetiva. El ser humano es cambiante, es voluble, dependiendo de la situación. Otra de las características es la ciencia emplea mediciones. Dice, las escalas de mediciones están adoptadas sobre acuerdos generales, proporcionan la ventaja de permitir expresar juicios con mayor objetividad y sobre un consenso. Es decir, se establecen medidas a nivel mundial, los científicos van detallando, ¿verdad?, en base a sus observaciones, a sus descubrimientos, a sus propuestas, que pues debe de haber cientos de conferencias, cientos de convenciones al año alrededor del mundo, principalmente en los países más industrializados, para determinar cómo se tiene que abordar o medir algo. ¿Sí? No me digan sobre todo las ciencias exactas o la biología misma, la medicina, no se diga ahora con esto de la pandemia del coronavirus, ¿sí? El SARS-CoV-2, pues deben de estar atentos lo que dice la comunidad científica, todos aquellos que tengan que ver algo relacionado con la salud, para saber qué estándares de medición están generando, ¿no? Y seguramente pues hay errores, porque cuando sale algo nuevo se presume que se puede abordar con algo ya parecido, algo previo, algo que ya le ha sucedido al ser humano, pero no siempre sucede, o sea, no siempre es la solución. Para cada problema hay una solución diferente. Más sin embargo, se pueden tomar como base medidas estándar, ¿sí? Para la ciencia ya se tiene una estandarización en ciertas medidas, y en la psicología igual, ¿sí? De ahí que ustedes pues han visto seguramente y están viendo materias que están relacionadas totalmente con la estadística, por ejemplo, ¿sí? La estadística, que es parte de las matemáticas, pero hablamos de que la estadística atiende principalmente a fenómenos cambiantes, no son constantes, las variables no son siempre las mismas, por eso son variables. Entonces tienen que atender a una problemática tal vez similar, pero totalmente diferente, ¿sí? Otra característica de la ciencia es que la ciencia especifica condiciones de medición. Bueno, va relacionado justamente, ¿verdad?, con lo que acabamos de ver. Dice, no perder de vista el hecho de que el tiempo y el espacio constituyen elementos de las condiciones imperantes cuando se produce un cierto fenómeno. Ahí, el autor del libro que yo una parte, un fragmento del que les proporcioné, ¿verdad?, en PDF, Fernando
Arias Galicia nos hace mención, ¿verdad?, que sobre todo en las ciencias conductuales, como la psicología, se atiende a bibliografía del primer mundo, a bibliografía que ha sido escrita en países industrializados, efectivamente, ¿no? Sobre todo, pues, estamos hablando de finales del siglo pasado, cuando la investigación en psicología, sociología, antropología, etnología, etnografía, todo esto, los estudios relacionados con el hombre, aquí en México se daba muy poco, había poco presupuesto. Hoy en día, pues por X o por mangas, ha crecido mucho la investigación en las ciencias sociales y es algo de lo que debemos estar orgullosos como mexicanos, porque ya no tenemos que recurrir siempre a la bibliografía extranjera, principalmente a los pueblos sajones o a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que ellos, digamos, lanzan en sus editoriales grandes cantidades de escritos, pero todos relacionados con culturas, con personas un poquito alejadas de la realidad de América Latina, no corresponden por lo general. Entonces, es cierto, hay que establecer las condiciones de medición. No podemos ver, por ejemplo, cómo se comporta en aislamiento un mexicano, su comportamiento ahora, por ejemplo, durante la pandemia, seguramente para muchos fue exageradamente estresante, porque así lo vimos, así lo vemos. El mexicano, pues por cultura es muy dado a las fiestas, a las reuniones, y si nos vamos, por ejemplo, a Alemania, sí, a la misma ciudad de Nueva York, ¿no? Hay un concepto un término, creo que se maneja como el efecto Manhattan, ¿verdad? Donde se da precisamente este descubrimiento de que los neoyorquinos pues viven en edificios rascacielos, pero no conocen a quién vive en el techo de arriba o en el piso de abajo, en el piso de arriba, en el piso de abajo, perdón, no conocen quiénes son sus vecinos y están ahí como en un apartado postal. Tienen su cajoncito, llegan, duermen, se bañan, salen, pueden toparse con gente en el elevador y no pasa nada. Entonces, obviamente que sí, ¿no? Recuerden que también Nueva York tiene una gran cantidad de teatros, de lugares de cultura. Es como una válvula de escape, ¿no? Para el mexicano común aquí en León, por ejemplo, no, el leonés no sale primero porque casi no hay, no sale a conciertos, no sale a ópera, no sale a obras de teatro porque no hay a diario, ¿sí? Vienen de la Ciudad de México, vienen en giras, pero no hay a diario. ¿Cuál es lo que sustituye a esto? Pues las reuniones familiares, las reuniones con los amigos, las reuniones en la cantina, en el antro, que bueno, ya ven que dependiendo de la década pues va cambiando de nombre, ¿no? Antes eran discos, luego, bueno, antes más eran fiestas tardeadas, y luego aparecen diferentes grupos, ¿verdad? Que de repente había fiestas en el Lienzo Charro, fiestas en Domus, seguramente ni saben de qué es el Domus, o la discoteca, o Oasis, entonces, dependiendo de la década, pues el leonés se ha visto como válvulas de escape en diferentes eventos, ¿no? Y por lo tanto la medición es totalmente diferente, debe de ser muy particular. La ciencia la ciencia persigue la generalización. Dice ahí, no hay ciencia de lo particular, esa es una frase de Aristóteles, ¿sí? Elegí esta imagen que está aquí para dar a entender que si se fijan, los iconos de cada uno de los que están ahí representados hablando, pues unos corresponden más a las matemáticas, otros al arte, o sea, hay una mezcla muy interesante y a final de cuentas la ciencia lo es todo. Este trabajo que les comentaba hace unos minutos de lo que es ¿y tú qué sabes? ¿Sí?
ojalá y lo puedan ver. Está en YouTube, está en YouTube. Los hace reflexionar, ¿no? Acerca de cómo está interrelacionado lo que es la ciencia y la religión, lo que es la filosofía, lo que es la física, de cómo percibimos, de cómo tenemos una cosmovisión, en algunos casos muy limitadas, en otros casos muy globalizada, la cosmovisión que tenemos cada uno de nosotros, y eso nos hace pensar en que efectivamente no lo hemos descubierto del todo bien, pero todo está relacionado y debe de haber una ciencia. Para algunos van a decir, pues esa ciencia se llama Dios. Para otros, los no creyentes, van a decir, bueno, esa ciencia que mencionas como tal, pues es el orden natural del universo. Otros van a decir, es que no hay orden, hay caos. Y ese caos provoca que todo esté relacionado, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Sí me gustaría saber sobre todo eso, ¿no? Su postura acerca de esta realidad. La otra característica es, dice, la ciencia se corrige a sí misma. Dice, durante largo tiempo se pensó que si los trabajadores de una empresa estaban contentos se lograría invariablemente una mayor producción, ¿sí? Eso pues atiende precisamente a la psicología organizacional, ¿no? Y se ve que efectivamente es multifactorial, no nada más es de que estén a gusto. Hay una materia que me encanta, bueno, ya no la he dado, pero justamente en psicología organizacional, en algunas universidades se lleva lo que se conoce como ergonomía, y la ergonomía es parte fundamental, sobre todo para los psicólogos organizacionales que trabajan en fábricas donde la producción es a través principalmente de una banda de producción. Puede ser, no sé si tú, Fátima, por ejemplo, estés relacionada con algo así, donde haya una banda donde va avanzando y se esté trabajando desde ahí. La ergonomía lo que hace, o la intervención de la ergonomía, es justamente detectar y dar soluciones, ¿verdad?, a la problemática que presenta un trabajador desde el punto de vista físico, desde su estatura, la extensión de sus brazos, la capacidad de visión que tiene, todo eso para que haga bien su trabajo y que esté cómodo y que no haya problema por ahí, porque cuando una persona está trabajando en un lugar donde no está bien ventilado, donde no hay una buena iluminación, donde hay muchísimo ruido, exceso de ruido, pues va a provocar definitivamente estrés, y las emociones que se generan a partir del estrés pues obviamente van en perjuicio de la producción de la empresa. Entonces lo que se busca en la ergonomía es que el trabajador verdaderamente esté cómodo y que tenga lo que físicamente requiere para poder desempeñarse bien, ¿sí? Entonces la ciencia se corrige de sí misma, porque luego antes se pensaba eso: mientras esté contento va a trabajar, y no nada más es eso. Vamos a ver que se presentan diferentes factores para esto. Una de las últimas es, dice, la ciencia es un estudio sistemático. Dice, el andamiaje lógico sustenta y da rigor a la ciencia, ¿sí? Entonces, es lo que, de esto se trata esta materia, ¿no? De que descubramos o redescubramos que hay un método, un camino para llegar al conocimiento, y este camino nosotros lo vamos a tener que ir generando, lo tenemos que ir dando dependiendo de las condiciones que se va presentando, el descubrir, el realizar la investigación, ¿sí? Vamos a ir topándonos con afirmaciones que ya todo el mundo ha hecho, o justamente como se ha sucedido, ¿verdad?, como ha sucedido en otras veces, que echa a tierra, que echa abajo lo que ya se creía a veces por años, décadas o hasta por siglos, ¿sí? Y que se llegan a conocimientos nuevos a través justamente de la investigación, ¿no? Y hacer un contrapunteo entre lo que ya existe y lo que nosotros estamos generando a través de la investigación, pero una investigación que se da, como lo vemos aquí, mediante un camino, ¿sí? Ese es el método es el camino. De hecho el significado gramatical, ¿verdad? Método es camino,
¿sí? El camino que se sigue, ¿sí? Muy bien. Y ya para concluir, vamos, porque quiero que vean este video y ya después nos vamos a conectar por ahí de las 8, ¿verdad?, de la mañana para comentar todo esto. Pues lo que es la investigación, dice, el hombre armado con su razonamiento y su capacidad para abstraer va explorando este universo aparentemente caótico y confuso. Y esta obra es de Diego Rivera. Esta pintura que ustedes están viendo aquí es una obra de Diego Rivera. Si se fijan, si mal no recuerdo, el título de la obra es El hombre controlando el universo a través de la ciencia y la técnica, ¿sí? Va controlando el universo. Y efectivamente, quiero que vean aquí, por ejemplo, de este lado, ¿sí? Se observa un lente muy grande, pues como los que usan los telescopios, ¿no? A final de cuentas, ¿no? El engranaje, la gente trabajando, el deporte, desde abajo lo que fue la invención de la agricultura, si se fijan, un invento que todos los antropólogos, todos los que estudian al hombre desde diferentes áreas, de diferentes ciencias, están en el dicho y están convencidos de que fue una mujer la que tuvo que haber inventado la agricultura y, y la ganadería. La ganadería, cuando se empieza a domesticar animales pequeños, animales no tan grandes como eran las gallinas, incluso las cabras, el cerdo, y es un invento que tiene la mujer, que hace la mujer para establecerse y ya no andar nómadas, ya no ser nómadas, sino más bien sería sedentarios, establecerse en una tribu. Y ya cuando se establece en una tribu, pues el hombre entonces va descubriendo cosas nuevas, porque ya su prioridad ya no es nada más alimentarse, ya no es salir a cazar, porque ya la comida y animales y plantas ya las tienen cerca. Entonces ahora su prioridad es mejorar la calidad de vida a través de nuevas herramientas, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a comentar el día de hoy, después de que ustedes se hayan conectado a eso de las 8 de la mañana, ya que estén ya más despiertas, más tranquilas. Nos vemos entonces a las 8 de la mañana, muchachas. No se me duerman, ¿sí?